Hace un tiempo atrás, cuando vivíamos con mi familia en un sector muy cerca del bosque, por semanas, mis abuelos y algunos tíos le recriminaron a mi padre que hubiera comprado un terreno para construir la casa tan cerca de ese lugar, pues había rumores de que en esas tierras, hace muchos años, habían sido habitadas por nahuales. Recuerdo que cuando la familia nos visitó, intentaron cerciorarse de que tan lejos estábamos del supuesto territorio de nahuales. Años después, mi papá, que trabajaba como maestro de construcción, se hizo amigo de una familia que recién había llegado al pueblo. Ellos vivieron cerca de nuestra casa por un tiempo, hasta que nos contaron que habían encontrado una oferta económica sobre un terreno muy adentrado en la zona boscosa y que seguramente, en unos meses estarían mudándose para allá. El amigo de mi papá lo invitó varias veces a ver el terreno. Sin embargo, por motivos de trabajo mi padre jamás pudo verlo. Un día, una vecina que generalmente nos vendía pan nos contó que alguien muy ingenuo había cometido una locura. Mi mamá, que es muy curiosa, comenzó a preguntar cuál había sido esa imprudencia. La vecina le comentó que alguien había comprado una parcela de tierra y estaba construyendo una casa por allá, donde se decía que hace muchos años atrás habían ocurrido desapariciones. En el pueblo, se rumoraba que aquellas misteriosas desapariciones habían sido a manos de nahuales que siempre habían habitado en esa zona. Mi mamá preguntó quiénes fueron los ingenuos compradores y la vecina mencionó que alguien le había dicho que los compradores eran nuestros exvecinos. Mi mamá cree mucho en ese tipo de cosas. De hecho, durante los primeros años que estuvimos viviendo en esa parte, siempre le preocupó el tema de los nahuales y aunque nuestros familiares nos dijeron que nosotros estábamos fuera de la zona peligrosa, esa tarde por alguna razón, volvió su preocupación. A la semana siguiente, mi papá volvió de un viaje que había tenido que hacer fuera del pueblo, ya que estuvo atendiendo una obra por varias semanas. El día que él llegó, mi mamá le comentó lo que había dicho aquella señora. Mi papá no cree mucho en la existencia de nahuales o cosas sobrenaturales. Sin embargo, por insistencia de mi madre, decidió ir a visitar a su amigo para contarle aquel rumor, pues para ese entonces, ellos ya se habían mudado a su nueva casa, la cual estaba en aquel terreno marcado. Mi papá cuenta que cuando vio a su amigo y a su familia, los notó un poco nerviosos. Después de platicarle lo de su nueva casa, su amigo estaba muy feliz por verlo, pero aún así, se podía ver una expresión de temor en su cara. Mi papá intentó aliviar la tensión, bromeando sobre los rumores del lugar. Pero notó que su amigo no estaba del todo convencido de que todo estuviera bien. Ese día mi papá no vino a la casa, ya que su amigo lo invitó a quedarse en la suya, pero lo que nos contó al día siguiente nos dejó a todos muy angustiados. Mi papá cuenta que esa noche comieron, bebieron y compartieron anécdotas. Al principio no hubo problema, pero todo comenzó a ponerse extraño a partir de la medianoche. Comenzaron a oír aullidos que poco a poco se acercaban hasta la casa. El amigo de mi papá tenía varios animales de granja, los cuales extrañamente comenzaron a alterarse sin previo aviso. Al ver aquello, mejor decidieron cortar la fiesta y mejor irse a dormir. En ese momento, mi papá cuenta que su amigo comenzó a cerrar todo con mucho sigilo. De hecho era muy raro, por algún motivo. La casa la habían construido con ventanas que estaban aseguradas con una especie de puerta de madera. El amigo de mi papá le comentó que habían colocado ese doble seguro en todas las ventanas. Debido a que un día vieron como un perro bastante extraño se había acercado a la casa durante la noche. Mi papá cuenta que esa noche durmió en la sala de la casa de su amigo, pues todavía se sentía un poco mareado. Su sueño fue interrumpido bruscamente por un sonido seco y abrupto. Era el sonido de un disparo de escopeta. Mi padre se levantó rápido y desorientado, comenzó a gritar como loco. Al momento apareció su amigo, bastante alterado y con una escopeta en las manos. Mi papá inmediatamente pensó que se trataba de algún ladrón o algo así que se había colado a la casa, pero su amigo le insistió que lo acompañara a buscar el animal que se había metido y así de ese modo podría darle el tiro de gracia para por fin acabar con él. El amigo le pasó un machete a mi papá, quien estaba bastante sorprendido.
Mi papá dice que su amigo abrió rápido la puerta y salieron de la casa con escopeta, machete y linterna en mano. Mi papá no sabía exactamente qué buscaban, hasta que su amigo le comentó que estaban en busca de un perro de color negro, uno que era peculiarmente raro ya que sus ojos eran rojos brillantes. Entre los dos, peinaron toda la zona por un buen rato hasta que encontraron unas manchas de sangre que se veían bastante frescas. Pero eso fue lo único que hallaron y como no encontraron al animal decidieron regresar al interior de la casa. El amigo de mi papá le contó que no era la primera vez que había visto a ese animal y que por eso había tomado la decisión de cerrar las ventanas de la casa como lo había hecho. Según él, aquel perro negro con ojos rojos había aparecido en varias ocasiones, siempre dejando tras de sí una estela de intranquilidad. Pero ahora no sabía cómo es que se había metido aquel perro, si en teoría ya estaba todo asegurado. Le contó que ya los había atacado en una ocasión anterior y le había quedado un recuerdo de ese enfrentamiento. El amigo de mi padre le mostró su antebrazo, y mi papá pudo ver una cicatriz reciente en donde se veían los colmillos de un perro, uno gigante. Mi papá le dijo a su amigo que lo mejor era comprarse un perro, que eso seguramente ayudaría a ahuyentarlo si es que en dado caso volvía. Fue en ese momento que su amigo le comentó que ya lo había hecho en una ocasión anterior y de hecho, fueron 2 perros los que había comprado, pero al otro día amanecieron sin vida. Era como si un perro más grande u otro animal los hubiera atacado. Mi padre le dijo que eso era muy raro, además de aterrador y mencionó también que lo mejor sería que vendiera la casa. Su amigo dijo que eso ya lo había pensado, pero si lo hacía, debería ser a un foráneo que no conociera lo que pasaba en aquel sitio. Además, debería tener la suficiente sangre fría para vendérsela a alguien, sabiendo lo que pasaba en esa casa y solo Dios podría perdonarlo si lo hacía. Le comentó que había gastado todo su dinero para construir esa casa y de hecho estaba bastante endeudado como para salir y rentar en otro sitio. El amigo de mi papá le pidió de manera desesperada que por favor le ayudara a encontrar una solución, pues ya no sabía qué hacer, así que mi papá trató de ayudarlo de todas las maneras posibles durante esa semana. En esa semana a mi papá le salió un contrato nuevamente fuera del pueblo y nos dijo que sería cerca de 2 meses, pero si podía regresaría antes, así que antes de irse, pasó a visitar a su amigo, pero solo encontró a su esposa y a su hijo en brazos. La señora mencionó que su esposo había salido por unos días con la intención de ofrecer la casa a una buena inmobiliaria y que planeaba regresar en 2 días, a lo mucho, ya que para eso había tenido que ir hasta la capital, que debía llegar ese día más tarde, que en cuanto llegara ella le diría que le marcara a mi papá. Y sí, al anochecer mi padre recibió la llamada de su amigo, la voz del amigo de mi papá sonaba nerviosa y agitada. Le explicó que había logrado vender la casa a una pareja de recién casados que buscaban un lugar tranquilo. Mi papá se sorprendió por la decisión, sabiendo los problemas que la casa tenía. El amigo le contó que les había ocultado la verdad, no quería asustar a los nuevos dueños y mi papá, aunque preocupado, no sabía qué más podía hacer en ese momento. Le pidió a su amigo que se mantuviera en contacto y que le informara si ocurría algo extraño. Durante las siguientes semanas, mi papá continuó con su trabajo fuera del pueblo, pero no dejaba de preocuparse por la situación en la casa de su amigo. La distancia y la incertidumbre se sumaban a su inquietud, pero no podía abandonar sus compromisos laborales. Un día mi padre recibió otra llamada. Esta vez, la esposa del amigo de mi papá estaba al teléfono y su tono denotaba angustia. Contó que su esposo aún no regresaba y habían perdido contacto con él desde que salió hacia la capital por segunda vez ya para cerrar la venta de la casa. La preocupación creció en mi papá, quien decidió regresar antes de lo previsto. Al llegar al pueblo, mi papá se enteró de que la pareja de recién casados había desaparecido junto con su amigo, y la gente del pueblo estaba inquieta y algunos murmuraban sobre la maldición del perro negro. La historia no tiene un final feliz, ni el matrimonio ni el amigo de mi padre fueron vistos nunca más. Relato anónimo.